En Alemania siento que no estamos viviendo la vida. Pasamos una noche de fiesta en Tijuana. Esto fue mi primer contacto con México. La vida es una, hay que disfrutarla. Me gusta el picante. Pues me encantan los chilaquiles, pozole, tacos al pastor. Me encanta la michelada. Pero Pensé que la alerta. Yo también. La güerita alemana hoy nos revela cómo es amar a un mexicano y qué choques culturales hay en la relación y por qué se siente cada vez más mexicana que alemana. Aquí se siente como la vida. La gente es como muy abierta. Siento que el alemán es muy quejón. Eso no es lo que quiero de vida. 4 meses después vine a México y pues me quedé. Mexicanos les encanta cuando nos quedamos así como de no entendí. Que nadie se preguntaba por qué hablaba español. Sí, me veo diferente, pero no me siento diferente. Es fácil sentirse en casa. Sí, muy. Y más chismosos los alemanes. ¿Sí? ¿Más chismosos los alemanes que los mexicanos? Yo me siento más mexicana que alemana, ¿no? Eso. Entonces... ¿Por qué es conocida tu ciudad natal? Primero nació un componista muy famoso que se llama Beethoven. Ahí. Ajá, en mi Órale. ciudad natal. Y pues fue capital hasta 1996. Qué locura, ¿no? Yo Ajá. me acuerdo de esos tiempos de que una de las mejores amigas de mi mamá se casó ahí y su esposo era guardaespaldas de un político y se casaron ahí en esa ciudad. Sí. O sea, es muy bonita, pero no es tan grande, ¿verdad? No, no es tan grande. Y yo creo que lo hicieron capital porque después de la guerra y todo, estaban buscando una ciudad más humilde, ¿no? Más chiquita. sí. Para pues no fuera como tan grande y tan wow. Yo creo que esa es la razón por qué lo hicieron capital. También lo que me llama la atención, tiene un microclima para mí, que yo soy de una zona muy fría de Alemania, porque vas al lado del Rin, a las orillas del Rin, y hasta ves como palmeras. ¡Palmeras! Yo vi palmeras. Pero los pusieron, ¿no? Sí, No son así. obvio. Pero ahorita que me acuerdo, también tenemos palmeras allá de repente. No sé cómo sobreviven, pero también los pusieron. Okay. Porque también la ciudad está al lado del río Rin. Así es. Ajá. A ver si ustedes saben de qué ciudad alemana estamos hablando. Una ciudad chiquita, muy bonita, que fue capital alemana hasta 1996. Comenten abajo, lo vamos a resolver en más o menos 1 minuto. ¿Y qué te trajo aquí a México? Es una historia muy larga. Para empezar, pues cuando era muy niña, mi mamá estaba viajando a México y me encantó como sus historias que me contó de México. Me contó las pirámides, de los cactus, de la gente. Yo tenía 5 años más o menos y estaba escuchando sus historias y me llamaron la atención y pues ya sabes, como niño se te quedan grabados esas cosas en la mente. Después, la primera vez cuando conocí México, pues no cuenta como tal, era Tijuana. Ok. En 2014, creo, estuve en San Diego porque hice un intercambio de la universidad. Ajá. Una noche, 3 chicas tenían la idea de ir a Tijuana. Pensándolo bien, no era la mejor idea. Pero pues afortunadamente todo salió bien, ¿no? Entonces allá conocí la primera vez México. Pasamos una noche de fiesta en Tijuana y regresamos a San Diego. Entonces esto fue mi primer contacto con México. Órale, siento como, sobre todo en Tijuana, ahí en la zona de fiesta, ves muchos que hacen eso, ¿no? Ajá. Nomás como cruzan la frontera caminando unas botellas de tequila o de chela o lo que quieras y ya luego se regresan. Así lo hicimos, pero hemos escuchado de muchos que no regresaron. Entonces era como de pensándolo bien después, Órale. no era la mejor idea, pero teníamos suerte y afortunadamente ya hablaba un poco de español. Claro, Entonces yo creo que eso también nos ayudó. no saben. Y después vine con mi papá a Chiapas, Cancún, Playa de Carmen, como todo este tour por allá, Ajá. Quintana Roo, Yucatán, y me encantó más, ¿no? Entonces, pues era el segundo contacto. Y después estuve de regreso en Alemania, terminé mis estudios, estaba trabajando en una empresa de producción de películas. Ok. Y pues, pero de prácticas. Y me decían como, pues, si quieres, quédate, ¿no? Pues, te puedes quedar. Yo dije, si me quedo, mi vida va a terminar. O sea, como así como de... sí, como Alemania, no sé, todo. O sea, yo estaba trabajando como 50 horas a la semana, ¿no? ¡Hala! Como 10 horas al día. Entonces, pues era mucho trabajo y me encantó el trabajo, pero dije, pues, esto no es lo que quiero de vida, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a México. Pero bueno, allá empezó. Yo pues dije que no conozco a nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a ir? O sea, me pongo mi mochila, voy a México y ya, ¿o cómo lo hago?
Entonces dije, bueno, me descargo Tinder y allá pues voy a conocer gente para saber cómo está la situación de México, ¿no? Porque cuál mejor forma existe para tener como información sobre un país Claro. que de la gente. Pues directo. saliendo con alguien de ahí, obvio. Ajá, Sí. pero estaba como pensando nada más en plan de amigos, ¿no? Ok. Entonces me descargué la app. Primero dije, bueno, no sé, quería viajar. Y estaba pensando, o viajo como de Colombia a México, porque también me encanta Colombia, o viajo de México a Colombia. Entonces me puse a Colombia en la aplicación y algo no se sintió bien, entonces lo puse a la Ciudad de México. Y pues lo puse al centro, que al final resultó que era Tepito, el centro de la ciudad. Allá conocí a alguien y 4 meses después vine a México y pues me quedé. Eso es como la historia pues corta y larga a la vez. Qué bonita historia, qué curiosa. Sobre todo que, o sea, tú desde Alemania entonces pusiste como tu ubicación allá, Ajá. ¿no? Ok, Sí. sí. Para ver cómo está ahí el mercado. ¿Qué información hay de México? Sí, ándale, también. ¿Qué tan peligroso es? Y pues a mi familia les dije, pues voy allá. Y me decían, ¿cómo? ¿Te vas a México? Yo sí, pues de viaja, ¿no? Pues obviamente no les había comentado que había conocido a alguien porque pues Claro. más miedo, ¿no? Hubieran tenido. ¿Sabes a México con algún desconocido? No, pues no les conté. Sí. Y ahora creo que podemos resolver de dónde eres tú originalmente, de la bonita ciudad De Bonn. Bonn. Que Está cerca de Colonia. Colonia, Ajá. Düsseldorf, ahí a lo largo del Rin. Muy Ajá. bonita la ciudad. ¿Y no extrañas a veces? Pues extraño más a mi familia y a andar como en bici al lado del río Rin o anda. patinando, algo así. Esto sí extraño, como caminatas en el bosque cada fin de semana, ¿no? Que no se hace tanto en la ciudad. Eso sí extraño. Pero lo demás, pues aparte de familia y amigos, no tanto. La Sí, verdad. ¿verdad? Sí. Es que ahora que fuimos en invierno, me hizo recordar porque yo no me regreso a Alemania voluntariamente en invierno. ¿Y por qué? Porque está frío y oscuro y no. Sí, ¿no? Es como te falta la calidad de vida, ¿no? Como no tienes la misma energía, no tienes la Sí. misma alegría y pues, te deprimes, ¿no? Sí. ¿En Bonn también celebran carnaval? Ah, que sí, ya grande. ese mes, ¿no? Va a empezar. Sí, grande. Pues como está cerca de Colonia, a media Sí. hora, entonces pues también muy grande. El carnaval Sí. siempre ha sido algo pues muy fuerte en Bonn también. Es que en toda la región, ahí en el Rin, pues sí, no solo en Colonia, en Düsseldorf, en Bonn, en Mainz, ¿no? Hay mucha cultura de carnaval y no sé, ¿tú cómo lo describirías el ambiente en la calle estos días? Bueno, ¿cómo se dice que pasa en carnaval? Pues no pasó, ¿no? Casi como lo mismo de Vegas, ¿no? Entonces siento que es como un ambiente muy loco para los alemanes, porque normalmente como somos muy así directos, Sí. muy conservadores, nos comportamos, ¿no? Sí. Pero en carnaval no hay reglas. No, todo vale. Ajá, sí me acuerdo hasta de niña, yo me fui a la escuela y ya vi señores de 50 años a las 10 de la mañana todos pedos, entonces como de eso es una cosa que se hace en el carnaval, ¿no? Sí. Entonces allá pues 4 días, ¿cuántos días son? Sí. Están todos tomados, pero Sí. todo el día, pero es divertido porque todos son amigos de repente. Sí, es súper fácil de socializar Sí. y realmente lo que yo aprecio mucho de la región de donde eres tú es, yo siento sí, bueno, yo soy de otro lado que somos más tercos, más fríos, siento, y ustedes son más abiertos y obviamente ahí en el carnaval es como se nota, ¿no? Siento, ustedes son más calurosos. Ah, si lo comparas con México, No, está man, difícil. no. La verdad, o sea, no he sentido como tanto la diferencia entre Alemania, nada más de Berlín. Bueno, Ok. Berlín como pues, no es Alemania, ¿no? Es como es otra cosa. Sí. Pero aparte, no he sentido como tanto la diferencia, porque Carnaval tampoco es como todo el año, ¿no? No. Eso es nada más una temporada. Sí, es una temporada. Empieza normalmente el 11-11, ¿no? Sí, En noviembre hay algo grande, Ajá. ya después, obviamente, como los fines de semana, pero solo si estás como en esas asociaciones, ¿no? En los clubs. ajá. Y ya luego fuerte otra vez esos 4 días que mencionaste. En febrero a veces creo que cae a marzo. Ajá. ¿No? Pero siento que esos clubs son casi una religión. Sí. Eso también es muy curioso, como en Alemania toda la sociedad, no toda la ciudad, pero gran parte de la sociedad se organiza en clubs, ¿no? Ajá. Que sea deportivos o de no sé qué, el club de los perros salchicha, ¿no? Como Sí. en asociaciones de, sí, como
no sé, de hobby, ¿no? De la sociedad civil. Órale, tu choque cultural más fuerte que has tenido aquí en México, ¿cuál dirías que es? Yo creo que en la forma en que uno tiene que hablar para que la gente no se ofenda, para decirlo así, porque pues como alemana yo soy muy directa de repente y aunque quiero decir la misma cosa, a lo mejor sí suena muy fuerte. Entonces y me acuerdo cuando estaba trabajando, ¿no? Pues soy diseñadora y me decían, ay, me fascina tu diseño, me encanta. Y yo, ay, súper feliz, qué bien, pero... Y allá venía la lista de cambios, ¿no? Ahorita me gusta porque siento que es más suave, no se siente tan brusco, ¿no? Pero en el momento era como de, yo pensé que te encanta. ¿Por qué me mandas esa lista de cambios, no? Entonces es como de la forma en que hablan, es como mucho más, no sé, tranquilo, siento, como de... Oye, ¿no crees que podrías hacer un pequeño cambio aquí en este detalle? No sé. Sí. O ¿me podrías hacer el favorzote de no sé qué? ¿O no te le molestaría si...? Pues sí me molesta. No, fíjate que sí me está molestando. No voy a hacer ningún cambio. Sí, eso sí era como... Tenía que acostumbrarme porque pues obviamente tampoco quería que la gente se sentía... No sé, o sea, a mis compañeros de trabajo me acercaba y ya me decían, ay, me asustas. Yo, ¿por qué no hago nada? Yo siento que de repente nada más como mi forma de hablar puede ser como un poco más, no sé, directa y ya se asustan y no lo quiero tampoco. Sí, es que uno choca luego con su manera de comunicar. Sí, yo caí en lo mismo. Hasta la fecha sigo cayendo. O sea, algo muy difícil de desaprender, siento, ¿no? La manera de comunicación. Pero sí, es como las indirectas, leer entre las líneas, aprender cuando un no es realmente un no, pero te lo envuelven en las palabras más bonitas, ¿no? Sí, o los albures, tenía que aprenderlo también de la forma más difícil, porque pues los mexicanos les encanta cuando nos quedamos así como de no entendí, ¿no? Sí. Como de, pues sí, uno tiene que aprender a defenderse. Sí. Es que los albures... A mí me preguntan, por ejemplo, ¿existen los albures en Alemania? ¿Tú qué dirías? Sí, pero no son tan comunes. O sea, aquí siento que como en el día a día, da igual si estás con la tía, con la abuela, con quien sea, haces los albures. Y en Alemania es como más de confianza, siento, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú? Sí, también, sí, aquí es como más hasta como, no sé, el policía en la esquina te jura alburear casi, ¿no? Sí, en Alemania... Ay, es que difícil también, ¿no? No sé qué humor tenemos a veces. Negro. Negro, sí, ¿no? Sí. Y eso es muy difícil de entender, más si no conoces a una persona. Sí. Porque uno puede decir una cosa como muy seria y es chiste, pero si no conoces el contexto, pues está difícil. Ay, no, este güey está súper serio. Sí. Fue un chiste. Sí, literal. Y dicen siempre que nosotros los alemanes no tenemos humor. ¿Sí? Sí. O sea, tenemos otro humor, creo. Pero sí tenemos humor. Un cafecito rápido, una pequeña pausa en el trabajo. Checa los mejores momentos de las mejores entrevistas en el canal de Choque Cultural Clips. En clips cortitos, perfectos para tu pausa. Suscríbete hoy a Choque Cultural Clips. El link está abajo en la descripción. ¿Qué es lo que más te convenció, aparte de tu pareja, pero qué es lo que más te convenció de quedarte acá? Pues la vida, la fiesta, la alegría, Aquí se siente como la vida. No sé, en Alemania siento que no estamos viviendo la vida. Siento que sí tenemos como toda la seguridad del trabajo, del seguro, como de todas esas cosas, pero nos quejamos de todo, hasta del clima. Siento que el alemán es muy quejón. Los alemanes son campeón mundial en quejarse. Ajá. Y a mí me gusta como fijarse en las cosas positivas de la vida y disfrutar, ¿no? La vida. Entonces, siento que los mexicanos son muy buenos para, no sé, festejar cualquier cosa y se me hace muy bonito. Y uno no necesita mucho. En Alemania sería, ay, me gustaría hacer una fiesta, pero todavía falta eso, o no tengo dinero, o cualquier excusa. Aquí no hay excusa. O sea, si no hay dinero, pues hay música. Y si no hay música, bailamos y cantamos y listo, ¿no? Sí. Entonces, eso se me hace muy bonito. ¿Dirías que somos nosotros pocos flexibles, sí. Los alemanes? Sí. A mí me han dicho gente que ha trabajado con alemanes, sí, muy buenos, pero muy cuadrados, muy cuadrados. Siento que puede ayudar en algunas situaciones a ser cuadrados, ¿no? Si hablas como de trabajo y necesitas hacer algo, a lo mejor allá te funciona. Pero como en la vida general, siento que flexibilidad está más bonita. Sí, la neta, eso también aprendí acá.
en México, porque sí, todas las cosas siempre constantemente están cambiando, ¿no? Y bueno, pues el proveedor ya no viene. Ok, tienes que improvisar, ¿no? Ajá. En Alemania es que como el proveedor no viene, ¿sabes? Ya lo teníamos planeado desde hace 2 meses, ¿no? Y aquí, por eso también me causó mucha curiosidad cuando fui a los Estados Unidos ver ahí un poco la fusión, ¿no? Porque hay muchísimos mexicanos en los Estados Unidos, ver la fusión un poco entre esa parte gringa y ya luego los mexicanos, ¿no? Y como que ya creo como es algo muy propio incluso allá. Sí, yo tenía que ir, bueno, para mi residencia tenía que salir de México, ¿no? Y fui a Miami. Ok. Y no tenía que hablar inglés. Y yo dije, wow, y me encantó. Sí. Yo estaba hablando español en Miami con todos. Y lo más bonito era que nadie se preguntaba por qué hablaba español. Sí. Me tomaron como parte de, o sea, habla español y ya. Eso me hizo muy bonito. Sí. Lo mismo me pasó en Chicago. O sea, 2 semanas, 3 veces hablé inglés. Y esto puro Spanglish o, sí, más bien español incluso. Sí, está muy bonito. ¿Aquí qué conoces en México? ¿De lugares? Ajá. Bueno, Quintana Roo, Yucatán, conozco Oaxaca, bueno, por aquí alrededor, ¿no? Como de Michoacán, algunos lados. ¿Qué más? Pachuca, San Luis de Potosí. Sí, pues como aquí un poquito y allá, o sea, siempre cuando se pueda. Sí. Un poquito. Sí. Sí, es que hay tantas cosas, por ejemplo, San Luis Potosí, lo que a mí me encantó ahí, la Huasteca, no sé si la has visitado, no, qué increíble. Sí, esos con colores que ni siquiera conocemos en Alemania. Sí, ¿no? Y el agua así calentito, estás flotando en el río y... una chelita y pues ya, y se resuelvan todos tus problemas. Ahora ya hablas del próximo tema, la chela. ¿Cómo la ves de acá versus allá? La verdad es que pues, me gusta la chela aquí, me encanta la michelada. Entonces yo creo que con eso ya estoy feliz, porque pues en Alemania no tenemos la michelada. Tenemos como cerveza con Coca-Cola o cerveza con limonada, ¿no? Como Ajá. Que también muy me gusta. Bien, que lo mencionas porque me dices, no, ¿eso qué, güey? Y yo, ¿qué? Tú con tu gomichela, ¿qué? Pero ¿hiciste que lo probaran? Sí. ¿Y qué decían? Pues algunos bien, porque evidentemente baja un poco el poder de la chela y agrega un poco más refrescante, ¿no? Ajá. Estamos hablando sobre todo de cerveza con refresco de limón, ¿no? Lo que Sprite, 7-Up, lo que quieras. Ajá. A mí me encanta. A mí también. Y cuando hice mexicanos probarlo, me decían, pues sí, tienes un punto. Entonces, pues también les gustó. Tengo la experiencia que les gustó también. Pero la michelada yo siento que es lo mejor. Pero a mí me encanta la michelada como bien hecha, como con el escarchado de chamoy, pulpa de chamoy y ajonjolí. Como no con esa sal o como tajín, así para nada. Bien hecha, como del mercado, así. Sí. Me acuerdo creo que era un TikTok, ¿no? Donde dijiste, en Alemania se dice la cerveza Flüssigbrot, ¿no? Ajá, sí. Flüssigbrot en alemán significa pan líquido, ¿no? Sí. Pues porque decimos que, pues si tienes hambre, también te puedes tomar una chela porque también te llena, que pues sí tiene un punto. Sí. Lo que a mí me súper sacó de onda era de ver documentales antiguos de los 80s, 70s en producciones donde estaban manejando en Alemania, ¿no? Con máquinas así pesadas y así. Y ya luego en el cuarto de recreo de la pausa tenían una máquina donde podías sacarte tus chelas. Ok. Wow. Más bien yo creo que era en el sur de Alemania, en Baviera, donde es súper, o sea, toda Alemania es muy chelera, pero ahí todavía está más arraigado. Ajá. Pero dije, no manchen, o sea, ¿cómo dejan a la banda pistear y luego... Pero mis respetos. Pues eso no es tan cuadrado, ¿no? Digo yo. En ese entonces no, sí. Y es súper parte de la cultura. Ajá. Creo que tenemos eso en común con los mexicanos también, ¿no? Sí, pero yo siento que también hay muy buena cerveza aquí, no sé, a mí me gusta. ¿Cuál es su favorita? Me gusta la Bohemia, me gusta la India, 2X Ámbar, Victoria, sí. Muy bien. Me gustan todas. Sí, pues. Es que sí, hay muy buenas. A veces incluso en los 7 vi que venden cheve alemana. Ah, sí. A veces. Y también en el Walmart de repente, en el Soriana también. Vi esas grandes, que son como... ¿Caguamas? Ah, no, pero como de metal. Ah, ya, los barriles. Ah, sí, esos, lo vi. Sí. Los venden. Sí. De Bitburger. Bitburger. Sí, como de 5 o 10 litros, ¿no? Sí.
Para un día tranquilito. Para, como los alemanes lo hacen, ¿no? Lo llevan en la calle sí. y así para todos los amigos y pues así. Por ejemplo, en Alemania lo que también tenemos es, ahora que llega primavera, es como salir, por ejemplo, el primer de mayo, no sé, por ejemplo, en tu región, pero Sí. en mi región se va con los compas, Ajá. un carrito al bosque, el carrito llenísimo de cerveza Ajá. y vámonos. Y también el árbol del mayo, ¿no? El Maibaum. Maibaum, Ajá. ¿así se hace eso? ¿En ¿Sí? tu región? Sí, allá es como, yo creo que es la noche de abril a mayo, el primero. Ok. Y los hombres, pues, ponen el árbol a Ajá. las casas de sus queridas. Ok. Bueno, un birke, no sé qué es, bueno, un árbol, y allá Ajá. lo decoran. Pero en camino muchas veces lo hacen como con chelas y así como y con el tractor. Sí, con el tractor. Ajá, sí, así van. Más, pues, esto es más de campo, pero... Perdona, yo también soy del campo. Pues sí, entonces, pero sí se hace también con la chela y con los amigos. Y pues yo creo que cada 4 años, cuando el febrero tiene 28 días, ¿no? Sí. Allá se cambia y las mujeres ponen el árbol a los hombres. Entonces Órale. es al revés. Y con corazones y no sé qué, y después la gente pasan por su pueblo y ven como quién tenía el árbol de quién y no sé qué, empieza el chisme. Y cuando lo recogen el árbol, allá la mujer le regala al hombre, bueno, un Kasten Bier. Ajá, una caja de cerveza. Ajá, sí, y ya. Qué romántico. Sí. Como gracias. Sí. Órale. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el sur donde estudié, en Baviera, tenían eso también, el árbol de mayo, Ajá. Maibaum, pero como que los pueblos entre ellos se lo robaban. Ah, también lo tenemos. Sí. No sé cómo funciona eso, nunca estuve No. en el juego, pero sí lo roban Sí. también. Y eso pues algunas veces como de chiste, pero algunas veces yo creo No, que sí también... se agarran a madrazos. Sí, sí. Sí, también. la Porque es verdad. como el honor de tu pueblo y Sí. no puedes perder eso. Órale. ¿Cómo ves aquí que los choques culturales en pareja? Bueno, yo creo que la puntualidad y Ok. la literalidad son como los choques más grandes que he tenido. Literalidad. Ajá. ¿Qué es yo la tomo yo tomo todo literal. Ah, ya. No sé si existe la palabra, pero bueno, Bueno, yo tomo todo la literal. inventas, sí, ok. Ajá. Entonces, por ejemplo, mi novio me dice, pues salimos en 5 minutos. 4:59, digo, pues ya, vámonos, ¿no? Y me dice, no, pues no eran 5 minutos, eran como, ¿por qué lo tomas literal, no? Y entonces yo, pues entonces... Dime un número, ¿qué hago? ¿No? Porque ¿qué hago mientras? Para mí ese es el problema. O sea, si alguien se tarda 5 minutos o 10 o 20, pues está bien, pero yo necesito saber mi actividad mientras, ¿no? Sí, sí, sí. Vale la pena que, no sé, edito un video o pues tengo que empezar a leer un libro, o dependiendo del tiempo que tenga, ¿no? Claro. Entonces, eso es un gran punto. Para cuadrar eso, sí. Qué curioso porque en mi caso fue justamente al revés. Yo fui el impuntual y gracias a mi esposa ahora ya me incalculó un poco más Ajá. ¿cómo es? Inculcó. A veces ni sé hablar español. Inculcó más como ser más puntual y así. Ujú. Entonces, ¿en Alemania tampoco nunca fuiste puntual? No, de mis compas, ellos siempre decían, ya, pinche Jan ya va a llegar bien tarde. Sí. Sí. ¿Pero nadie te lo tomó mal? Ya me conocían. Eso es Y lo bueno. pues normalmente, ¿no? A veces sí, obviamente, pero no, ya sabían y ya calculaban con eso. Ujú. Incluso ellos de chiste siempre dicen, ajá, es que tú ya antes de irte ya eras, nunca fuiste alemán tú. Sí. Y sí, la verdad es como, siento como a veces como que ocurre que uno nace en algún lugar, pero como no se sientes como, o sea, obviamente yo siento que pertenezco allá y todo, pero como una parte que no. Sí. No sé si me explico. Sí, yo también lo tengo. De hecho, hasta no me doy cuenta que me veo diferente. Sabes que porque pues nosotros no nos vemos, ¿no? Yo pues no, tenemos la vista externa. Entonces me pasa de repente que vamos a un lugar y lo que sea y no sé si la gente se acuerda de mí o si me reconoce, porque pues a mí me cuesta muchas veces reconocer como pues recordar caras. Y pues después se me olvida que me veo diferente y que pues digo que tengo más probabilidad que me reconozcan porque sí me veo diferente, pero no me siento diferente. Siento que nunca puedo ser 100% parte, porque siempre como uno se va a ver diferente. Claro. Entonces, como para ser 100% parte de una cultura, no me siento 100% parte de la cultura alemana, porque pues son muy diferentes de lo que a mí me gusta y como soy,
pero tampoco de la mexicana porque nada más como me veo, Ajá. ¿no? No sé si te ha pasado. Pero hay mexicanas como tú. Literal, o sea, no tantas, pero sí las hay. Ajá. Sí, pero siento que es difícil como ser parte de una cultura nueva. Sí, sí, no. Sí, sí. Tengo lo mismo a veces como que digo, no, sí, a huevo, ahorita voy al mercado X, ¿no? Ajá. Y me dice así uno de los amigos, dice, ¿cómo vas tú a ese mercado tú solito así siendo güerito? Sí. Y yo, no pasa nada, ellos ni cuenta se dan. Yo le digo, ¿no? Sí. ¿Cómo tú no vas a llamar la atención ahí en ese mercado? No sé qué. Y la neta, en mi cabeza, pues yo me pongo, pues sí, mi outfit, mi gorra y así como, desde mi punto de vista, yo ando ahí como desapercibido, se dice, ¿no? Desapercibido, ¿no? Que no me notan, ajá, pues. Sí. No, obviamente cuando ya empiezo a hablar con la persona, ¿no? Porque quiero comprar algo, se da cuenta de mi acento y me pregunta de dónde soy. Pero eso es hasta allá. No pero sé. Sí, está difícil. Yo de repente también siento que, pues, no me pongo algo normalito y ya. No, pero... sí. Dicen como los mexicanos vienen en todas las formas, todos los colores, todos los aspectos. Sí, eso me encanta. Siento que los mexicanos sí están como muy, o sea, bienvenidos, ¿no? ¿Cómo se dice? Como a los demás sí. le dan un lugar, ¿no? Entonces, como es fácil sentirse en casa. Sí, muy. Yo creo que no hay ningún país en el mundo, pues no sé, que yo conozca donde eso es el caso. Uh-huh. Y tienen una gran capacidad de integrar a uno, pues, ¿no? Tú llegas a un círculo... Y ya hasta que, o sea, te ponen ya luego el apodo, ¿no? Que primero dicen, a ver, ¿tú qué quieres, no? ¿Me quieres insultar o qué? ¿No? Pero es como parte del cariño, pues, que ya eres el grupo, pues. Sí, se me hace muy bonito. Sí. Y bueno, es que Alemania... No sé si... Yo estoy seguro que tenemos banda ahí en Alemania. Comenten abajo cómo les fue ahí con la integración, de acostumbrarse, etcétera. Porque sí, creo que somos de un país donde es un poco más difícil, ¿no? Sí, pero ¿tú crees por qué crees que es así? Yo me acuerdo de que ya cuando era morro, de que algo que me disgustaba mucho, que cuando jugabas en la casa de otras personas, decían, no, ahora fulanito o ahora Jan tienes que ir a casa, es que vamos a cenar, sí. ¿No? O tú ahí a la esquina, tú sigues jugando ahí con tus Legos, sí. ¿no? Y nosotros vamos a cenar mientras. Y como, no sé, en algún momento, mi hermano y yo dijimos, pero es normal, es costumbre, ¿no? Sí. Pero le dijimos a nuestra madre, mamá, siempre hay que imitar a la gente. Ajá. No sé por qué, ¿no? Sí. Igual también es que los dos, mi hermano y yo, nos crecimos entre muchos hijos de tercera, segunda generación de alemanes, pero migrantes, pues, ¿no? Como sus papás vinieron de otros lados. Tal vez era por eso. De hecho, en el canal que tengo con mi novio, se llama Como Chingados, ¿no? El canal. Allá hicimos un video una vez también como justamente de ese tema. Ajá. Y pues en Alemania sería como de, pues la mamá dice, ay, ¿por qué no me avisaste una semana antes que tu amigo se quería quedar para comer? ¿No? Como de, pues... Ahorita no tenemos la comida suficiente. Y en México sería, pues, nada más ve por 1 kilo de tortillas y ya. Ándale. Resuelto, ¿no? Sí. Entonces, como la flexibilidad justamente que estábamos hablando. Sí. Flexibilidad y... No sé. Ya luego nos hemos puesto en otros podcasts muy filosóficos de dónde viene esto, si es el trauma de las guerras, no sé qué. Porque mi abuela, la abuela de mi compa, yo me acuerdo que siempre se enojaba cuando ella veía que nosotros comíamos de sus cereales. Ajá. No nos... Comprábamos así como los Frost, incluso era de todos, hicimos cooperacha, y teníamos esa madre viendo Simpsons, jugando PlayStation, pero su abuela no podía ver que nosotros estábamos agarrándole en la misma bolsa. ¿Entonces era otra bolsa separada o no, cómo? No, nada. Decía, no, es que estos niños que coman en casa, aquí solo comes tú. Sí. Yo creo que sí podría ser que tenga que ver con la guerra, porque me acuerdo como aquí, pues, las tortas, ¿no? Una torta cubana. ¿Cuántas cosas lleva? En Alemania yo jamás conocí algo así. Sí. No, como de niña era como
mantequilla Sí. y mermelada, o era mantequilla y queso, o como salchicha, era una cosa. Y yo creo que eso todavía lo tenían de la guerra, porque mi mamá, pues, nació apenas cuando terminó la guerra, y así era. Los fines de semana era mantequilla con mermelada. Durante la semana era mantequilla o mermelada. Entonces, sí tenían que cuidar muy bien su comida. Y eso que hay que decir que nosotros ni crecimos en la parte socialista comunista. Ajá, sí. Donde literal no tenían. Ajá. O sea, pero sí es parte de la, no sé, como del trip común, ¿no? De las personas. Y se dice que 7 generaciones se lleva la guerra en la ADN. ¡Hola, Entonces, madre! No, apenas. todavía. Puro guerrero van a ser. Está difícil. No, imagínate. Y ahora como tener, o sea, hijos con una pareja de México, hoy vamos a dominar el mundo. Sí. La revolución. Sí. A mí me interesa aquí para la audiencia que nos está escuchando, por ejemplo, los mexicanos que nos están viendo de estos otros lados, Estados Unidos, Canadá, sobre todo Estados Unidos, porque ahí se hizo una fusión. ¿Cómo lo manejan ustedes esas situaciones? O si se acuerdan en su niñez, cuando tenían ahí su amiguito, pues gringo, pues, ¿no? No sé, pues, y como lo invitaron, o a ustedes los invitaron en la casa de sus amiguitos, o también tuvieron que irse a la casa. No sé, eso me interesa. Sí. Porque luego vi en Instagram, hay como un mapa de Europa que marca dónde te tienes que ir a la casa. O sea, hay pareceres en varios países. Ok. Me imagino que en España, por ejemplo, no. No. Sí, porque es más parecido. Pero se me hace muy discriminatorio porque eres un niño, no sé, tienes 5 años, quién sabe. Y dicen, pues ya vete. Entonces ya no te sientes bienvenido, ¿no? Es como de, ay, pues sí. Yo la verdad me preguntaba por qué me mandaban a la casa, no lo entendía. Eso me encanta tanto de acá. Una vez cuando viví en otra zona, yo salí, ¿no? Y le digo a mi esposa, le digo, oye, voy por unas tortillas a la tiendita, ¿no? Pero como yo topaba todo en ese barrio, como luego nos juntábamos así y no... Amor, como 3 horas no estuve, ¿verdad? Cuando me llamaste llorando, ya, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Y ya, no, aquí estoy en la tienda, ¿sabes? Ya con la de tercera caguama que me invitaron, ¿no? Cáele ahorita, ya vamos a sacar el tequila, ¿no? Sí, eso me encanta. Es como muy, pues, vivir la vida como, pues, dependiendo cómo está la situación, ¿no? Sí. Adaptarse a lo que sea y pasársela bien. Así es. Pasarlo así como sea en el momento, improvisar. Ajá. Uy, muy difícil. Y en cuestiones laborales, ahora tú estás ejerciendo acá en México. Bueno, he trabajado en una agencia de marketing digital. Órale. Sí, como estuve allá en total, como yo creo, 3 años. Órale. Ahorita estoy trabajando por mi cuenta porque pues me tenían que dejar ir pues ya no funcionaba como querían, entonces tenían que deshacerse de gente y pues yo era uno de ellos. Eso también lo expresaste muy bonito. Me tenían que dejar ir. En alemán sería die haben dich gefeuert. Sí. Como feuern es como también muy alemán. Echar fuego, ¿no? Ajá, Dicen. sí, como los fuegos artificiales, ¿no? Ajá. Esos creazos. Sí. Pues sí, así se siente. Cuando te despiden. Sí. Claro, en el comienzo hablaste un poco también de la comunicación en un entorno laboral. ¿Te diste cuenta de eso? ¿O que tú eras muy directa? Pues estuve en 2 empresas diferentes y en una me contrataban porque les encantó, pues, según mi forma de ser alemana y organizada, pero yo creo que en el punto cuando sí era alemana y organizada se intimidaron. No sé, de repente era como de, pero tanta estructura tampoco, ¿no? Sí. Porque a mí, no sé, como yo siento en el tema laboral, está más fácil cuando está estructurado, ¿no? O sea, sí, claro, pues está más flexible también si necesitas, pero pues la estructura es una cosa muy básica y por eso me contrataron también, porque les gustó. Pero a la mera hora yo creo que sí era un choque cultural. ¿Te acuerdas cuando llegaste aquí la primera vez a México? ¿Cuáles fueron como las primeras impresiones que te vinieron a la mente? Está difícil la primera vez. A ver, vamos a ver. Yo creo que era como de, pues más bien en Quintana Roo, Yucatán, Chiapas. Allá sentí como la variedad.
Como es todo México, pero era muy diferente, como del paisaje, de la gente, cómo hablaba. También se siente la diferencia como entre la ciudad y como más de campo, como la gente, o sea, obviamente en la ciudad está como más ocupada la gente, ¿no? La vida es más rápida. Sí. Pero en el campo, no sé, me encanta. La gente es como muy abierta, ¿sabes? Les interesa de dónde vienes, tienen horas para platicar. Son como un amor. Aquí en la ciudad, obviamente, con como mucho tráfico y movimientos, la gente está más como en su pedo, ¿no? Sí. Que también es entendible. Pero eso me encantó, como de lugares como más chiquitos. Como esa. Y también, pues, vente para acá y te invito y no sé qué, te enseño, no sé, como, o sea, ayudando sin querer nada en cambio. Sí, eso también siento a veces extrañamos un poco allá, ¿no? O sea, sí hay altruismo allá, digo, ¿no? Como que sí hay, no sé, asociaciones que ayudan o no sé qué, pero está todo más así como cerrado, ¿no? Y más chismosos los alemanes. Sí, más chismosos los alemanes que los mexicanos. Se meten en las cosas que no son suyas, ¿no? Que son muy mirones, dice mi esposa. Sí. Que como en el transporte público se te quedan mirando pero así. no te aguantan la mirada. Como, ¿así? Pero unos 3, 5 segundos, ¿no? De uno, dos, 3, 4. Pues ya para incomodar. Sí. Sí, eso sí. Está muy raro. Pero no sé por qué. Sí, ¿no? Pero ¿Con qué fin? yo me di cuenta hasta tener ya casi 30 años, hasta que me lo dijeron. Y dije, sí es verdad. Pero ¿a qué te refieres que se meten en cosas que no les pertenecen? O sea, me acuerdo que una vez estábamos con mi papá y unos amigos tenían como mucho piedras que estábamos y arena. ¿No? Lo estábamos quitando de su terreno para llevarlo a otro lado. Lo estaban regalando. Y alguien pasó y se imaginó que lo estábamos robando del río, la arena. ¿No? Como que está al lado y dijo, pues pueden ser felices que ahorita no llamo a la policía y involucro a un abogado. Y yo como ¿de dónde saca esa historia? ¿No? Como pasó todo en su mente. Sí. Y yo me quedé como no sabía de qué se trataba, hasta me cayó el 20, ¿no? Estaba como pensando, ¿de qué está hablando? ¿Por qué? Y después me di cuenta de la historia que se puso en su mente, ¿no? Sí, tienes razón. De cómo mi esposa una vez dijo que les gusta jugarle de policía o algo así, ¿no? Sí. Ajá. Nunca falta el güey que sí se cree, o sea, nunca lo aceptaron en la policía porque está... O sea, no es apto, ¿no? Pero quiere jugar el policía. Sí, ajá. Sí, también si la casa está como... Si unos vecinos quieren construir la casa, pero pasa 2 centímetros a la ley. Eso está tan alemán. Sí. Mis vecinos mis recuerdos de niñez incluye, o sea, muy felices y todo, pero siempre incluye las broncas de 2 vecinos que teníamos entre ellos. Es que tú pusiste, ahora hay una reja, pero 2 centímetros, ¿no? Y llega un policía así, a medir, ¿no? Y luego el otro vecino tuvo que tumbar ahí una construcción que ya hizo, ¿no? Y ya luego, todo mal. Sí, o sí, de qué color es la reja o de qué tamaño, de material, como de lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿y cuánta distancia hay de la casa a la calle? Pues lo que te puedes imaginar, hay leyes para todo y hay alguien que se va a quejar. Ay, no. A veces yo siento, ¿no? Como ahora estoy leyendo un libro que habla mucho de los cambios muy rápidos que existen en el mundo, ¿no? Yo digo, ¿Cómo chingados nosotros los alemanes vamos a sobrevivir esto? Tan inflexibles que somos al cambio, ¿no? Sí, y estamos muy atrasados con el tema digital también. Súper. Nadie se lo imaginara, ¿no? Súper. Es que como aquí muy seguido en Ciudad de México hay un ecosistema... Pensé que la alerta. Yo también. Uy. Aquí como vecinos... Pero cada rato yo escucho ni mejor no lo hago porque es lo que le saca de onda. Normal. ¿Qué iba a decir? Como que voy seguido aquí a como reuniones donde hay de todo el ecosistema, startups, programadores, inversores. México en general, en toda América es muy movido, ¿no? Aquí ves como que hay gente muy apta, muy inteligente y pues lo creamos aquí porque nos podemos mover rápido, ¿no? Y nomás leer que en Alemania ya pusieron solo como 150 cabrones nomás que van a controlar la inteligencia artificial si todo es según las normas y las reglas, ¿no? Yo digo, no manchen, se van a quedar atrás. Y si se le pusieron bien el gender, ¿no? También
Bueno, eso sí sería muy alemán, ¿no? Sí, es que a los alemanes les encanta ser súper correctos. Ajá, ¿no? sí. Y si te equivocas tantito es como de, ¿lo querías decir así? O tal vez era eso lo que querías decir. Sí. Pues me entendiste, pues ya, ¿no? Sí. Y lo que dice también a veces mi esposa, que somos un poco, cuando damos instrucciones no las damos de la mejor manera, en un término laboral, o sea, en un contexto laboral, por ejemplo. Que somos mandones, pues. Bueno, o sea, allá yo creo que depende, el contenido o la forma en que lo comunicamos. Ajá. Sí, yo creo que más bien en la forma como lo comunicamos. Sí, yo siento que allá queremos llegar al punto. Sí. O sea, como de, si es algo como de trabajo, pues obviamente aprendimos en el horario laboral, trabajas 8 horas, tú deberías ser eficiente trabajando, ¿no? Claro. Yo creo que esto en Alemania es muy importante. Sí. Es como de más rápido y mejor. Sí. Y si, por ejemplo, tú sales muy caro porque tienes el puesto de quién sabe qué y alguien más sale más económico para la empresa, que lo haga la otra persona. O sea, Sí, eso es como la idea alemana, sí, ¿no? Sí. Entonces intentamos ser como muy eficiente y a lo mejor diciendo una cosa en una palabra, bueno, una frase es más eficiente de explicarlo 10 minutos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que lo aprendimos de muy niños que tenemos que ser eficiente y que el tiempo vale oro, Sí. ¿no? Entonces en Alemania es como de, no me hagas perder el tiempo. Esto es como una cosa muy grave en Alemania, ¿no? Sí, que les hagas perder el tiempo a la gente, que des vueltas, ¿no? Ajá. Donde no tienes que dar vueltas. Sí, que llegues al punto. Ándale. Ajá. Llégale al punto. O sea, literal en Alemania es, komm doch mal jetzt hier zum Punkt. Butter bei die Fische. Butter bei die Fische. Ja. No sé de dónde viene eso. Mantequilla a los pescados. Sí. What the fuck. Sí. Mantequilla a los pescados. ¿Ya le enseñas a tu novio? ¿Ya te enseñaron? Butter bei die Fische? No. Es como, sí, también, ¿no? Al punto. Sí, llega al punto. So, la neta, güey. Ajá, sí, la neta. Sin pelos en la lengua. Ajá, sí. ¿Y qué dirías que es lo que más aprendiste acá, como en tu desarrollo personal? Yo creo que la flexibilidad. O sea, por ejemplo, me acuerdo que vino mi papá con su novia a visitarnos. Y pues, obviamente, en la Ciudad de México de repente pasan crímenes y cosas así. Y me dijo, ¿no vives con miedo constantemente? Y me puse a pensar y me di cuenta que pues, estoy más flexible. Uh-huh. O sea, no es como de, o sea, si tengo miedo que algo podría pasar, pero estoy, o sea, más preparada si algo pasa, ¿no? Como algún tipo de flexibilidad, pero en todos los aspectos, no nada más en eso. También si se cambian los planes, también si las cosas no van como yo quisiera, o sea, yo estoy como menos frustrada, siento. Como antes era como de, si no, las cosas no van como yo quiero, como lo tenía planeado, me frustraba, porque Sí. pues... ¿Qué hago? ¿No? Justamente el ejemplo que pusiste, que pues las cosas deberían haber llegado, ¿por qué no llegaron? ¿no? Uh-huh. Pues te queda pensar en soluciones, porque la situación ya está hecha. Entonces, ponte a pensar en soluciones. Y también a disfrutar la vida más, porque, no sé, como dice la canción, la vida es una, hay que disfrutarla, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad. Entonces yo creo que los alemanes muchas veces lo olvidamos. Estamos tanto en nuestro día a día, en el estrés del trabajo, el estrés de, no sé, cumplir, que se nos olvida a vivir. Sí. Justamente eso fue muy curioso. En Alemania, la penúltima vez que fui, me dieron una vacuna del COVID, ¿no? Uh-huh. Y el doc... dijo, ¿de dónde vives? México. ¡Wow! ¡México! Ajá. Dijo, tenía ya 70 años, ¿no? el doc. Muy chingón, es que yo leí que tiene un índice creo que hay un índice de vitalidad o algo se dice, ¿no? Es justamente esa energía, sí. esas ganas ¿no? Y aquí en Alemania a mí ya me da perdonen que voy a decir una mala palabra, pero así lo dijo en alemán, me da mucha hueva ver a los ingenieros aquí a los 35 años ya hablando de su jubilación en 30 años, Sí. ¿sabes? Pero así son. Ajá. Cuando yo fui más o menos en mi pueblo, durante un tiempo me contó mi mamá, que fue un poco el chisme del pueblo, ¿no? Ajá. De que, no, ese güey se volvió loco, se renunció su trabajo seguro, que para el que estudió ahí, Sí. hasta la
pinche maestría y lo renunció ahora para hacer videitos. Sí, en eso, YouTube, ¿no? sí, esa palabra también la conozco. Pero, ¿qué pasó con su jubilación? Ajá, ¿No? sí. Güey, o sea... Pero yo creo que muchas veces la gente también en Alemania es envidiosa porque es lo que quisiera hacer en su corazón. Un poco también, ¿no? Sí, porque muchas veces, no sé, de repente una vez llamé, no sé, a un banco en Alemania y hablé media hora con él porque me dijo, ¿estás en México? No sé qué, y me dijo, ay, qué padre, ¿y por qué? Y dije, pues, no se supone que estás trabajando, pero pues con mucho gusto te cuento, ¿no? Entonces, de repente sí, cuando la gente se suelta, siento que les encanta la idea. Sí. Nada más que muchos no se atreven porque, No. pues, obviamente... Pues yo digo que todas las cosas en la vida tienen un precio, ¿no? Sí, O sea, claro. ellos están allá y a lo mejor sí tienen su vida asegurada, Claro. pero su precio a lo mejor puede ser la felicidad o la Sí. flexibilidad, ¿no? Sí. Y a otros pues tienen que pagar otro precio, pero cada cosa en la vida tiene su precio. Pues es correcto. Por ejemplo, una cosa, parece que hemos estado hablando muy mal de Alemania. También tiene cosas buenas. Por ejemplo, un sistema de salud que funciona. Sí. Así, y para todos, ¿no? O sea, llegas, chuc, tarjeta... 5 meses después tienes tu cita y listo. Sí, ha empeorado un poco por lo que entendí en los últimos... Es que como ya no estuvo mucho en Sí. Alemania en los últimos años. Sí. Pero no, por ejemplo, eso me pone triste a mí a veces ver como, no sé, de una amiga, el papá le dio esto y esto, y dices, qué raro, ¿no? Que, es que le dio esta enfermedad, vamos a hacer cooperacha, ¿no? Y yo digo... ¿A poco? O sea, su papá tenía un puesto así súper chingonísimo en empresa X y todavía no hay una solución que él reciba los medicamentos que necesita para Sí. esto, ¿no? Pues sí, yo creo que todos tienen sus pros y Sí. contras, pero lo que sí me encanta de Alemania es como la vida afuera, como de actividades, ¿no? Ujú. Como de eso. El verano en Alemania, Es eso bonito. sí está muy bonito. Sí, Sí. puedes estar en el parque con carne asada, con las chelas, con tus amigos. Está en la alberca, en esas albercas públicas, ¿no? Como de... O bañate en el río si quieres, Sí. ¿no? En verano pasa la vida, Sí. pero ¿cuántas meses dura verano? Sí. Y a ver si hay buen tiempo, eso siempre es otro tema. También. Es que, claro, aquí están súper marcadas las temporadas, ¿no? Por eso me encanta Ciudad de México. Puedes planear súper bien. Si sabes que... Pues antes que grababa más en la calle los Ajá. vlogs, sabíamos exactamente de... Ok, vamos a poder grabar bien más o menos de enero a abril. Ya después empiezan las lluvias y hay que pensar cómo nos... No sé, cómo... A qué hora exactamente Sí, grabamos, ajá. ¿no? Y aquí lo tienes... Y allá es... Pues básicamente estás desde noviembre... Estás en la oscuridad hasta más o menos marzo. Ya salen los primeros rayos de sol. Todos salen como lagartijas. Ajá. Ya luego lo que es junio, julio, agosto, septiembre. Como verano. Pero puede pasar que todo el verano está como nublado o lluvioso. Allá los alemanes necesitan su flexibilidad. Sí. Paciencia. Sí. ¿Ya has invitado a tu novio a Alemania? Él ya fue como 3 veces, Órale. creo. Sí, ya. ¿Y qué choques culturales has notado en él? Está difícil. Él se adapta muy fácil. Yo creo que era más como bien un poco que yo le he frenado con familia y amigos, como de, pues, no sé, no lo llevas a bailar salsa en la cocina porque se podrían asustar, ¿no? Porque como... O sea, él tenía ideas como de, ya, pues, puro México y al 100, ¿no? Pensándolo bien, ahorita digo, pues, no debería haber hecho, ¿no? Porque yo todavía no los quería incomodar, porque yo sé que se hubieran incomodado, pero pues también tienen que salir un poco de su zona de confort, ¿no? Pero para él era como muy tranquilo Alemania. Era como de, ¿y ahorita qué hacemos? ¿Y ahorita, pues, ¿dónde pasa la acción? ¿No? Entonces, pero sí le gustó, pero era un poco, era, pues, no sé, como más... para señores, ¿no? ¿Tú qué recomendarías a los alemanes perdón, a los mexicanos si van en algún momento a Alemania? ¿Qué es lo que no se pueden perder allá? Pues yo creo que algunas ciudades, ¿no? Como yo diría como Berlín, Múnich, Colonia, como las iglesias, los ríos y la vida como hacia afuera, como sería en verano. Y en general, como aprovechar el transporte público, digo. Sí, porque es fácil, pues Alemania no es tan grande, entonces se puede ir en tren, en bus y puede como disfrutar de los paisajes, conocer pueblos chiquitos.
prueba la comida, aunque pues no es como la comida mexicana, Uy. pero sí yo digo que pues salchicha, como bratwurst, ¿no? Ajá. Como eso sí vale la pena probarla, Sí. y la cerveza, Sí. ¿no? Entonces yo creo que como nada más conocer así un poco, pues por allá. ¿Playa? ¿Alemana? Pues sí hay, pues sí hay, pero... Sí, Nordsee, Ostsee, pues bueno, yo fui una vez y hacía mucho frío, Mar entonces, del Norte, sí, de donde eran los vikingos. Bueno, más allá arriba, pero... sí. Y Mar Báltico. Yo creo que pues hay mejores playas aquí en México, ¿no? Sí, la neta, más caluroso. O sea, son muy bonitas allá, pero sí, eso del frío siempre es Sí, un tema. ajá. Por eso está curioso, ¿no? De que casi ningún mexicano conoce las tumbonas, los Strandkörbe que Ajá. tenemos ahí en las Sí. playas, que son esas cosas Ajá. donde te sientes. Y están como hechas de, pues parece mimbre, pero mimbre Ah. de plástico, pues. ¿No? Que te puedes proteger un poco del viento, ¿no? Y Sí, hace disfrutar eso. mucho viento y mucho Sí. frío dependiendo de la temporada. Está bonito, pero no es algo como tan wow, siento yo, no sé. Y yo defendiendo así el Mar del Norte. ¿A ti te gusta? Sí, ¿Sí? Sylt, me encanta. ¿Pero fuiste en verano o...? Sí, fue en verano. ¿Hacía calor? Sí, a veces Ok. sí. Depende mucho, ¿no? Como es muy impredecible el Sí. tiempo, pero sí, tuvimos días de muchísimo calor ahí. Ok, no, yo nada más fui una vez en marzo y hacía mucho Ah, no frío. manches, es que en marzo todavía es invierno, ¿no? Sí. Ajá. Y bueno, ya tocaste el otro tema que también quería hablar contigo, la comida. Ujú. ¿Cómo llevas el tema aquí en México? El picante, por ejemplo. Me gusta el picante. Sí. Sí. Sí, no aguanto como tanto, pero sí, pues me gusta. Me acuerdo de una vez, había recién llegado y pues quería comer un taco. Entonces, pues yo dije, pues qué bueno, tiene ensalada aquí al ladito, ¿no? Yo vi algo rojo como jitomate, algo verde, dije, taco con ensalada. Perfecto, ¿no? Entonces le echo un poco de ensalada, muy poquito salsa, porque pues ya sabía que podía pecar. Pues comí mi taco y pues me enchilé. Dije, nah, o sea, le echo menos salsa y le echo más ensalada. Hasta que me di cuenta que no era ensalada, era chile habanero. Y pues quién sabe qué más. Y me puse a llorar y hasta a temblar. Sí. Era muy fuerte. Pero eso fue tu, como decimos en Alemania, bautizo de fuego, Sí. literalmente traducido. ¿Se dice en español eso? Bautizo de fuego no se dice. Feuerprobe. Prueba de Ajá, fuego, ¿no? Sí, ajá, sí, yo creo que sí. Feuertaufe sagt man auch, ¿verdad? Ya, o sea, estoy segura que sí. Sí, básicamente. Bueno, no, antes había comido una vez un jalapeño entero porque dije, pues es como páprica, también era muy fuerte, pero esa era la segunda vez que me súper enchilé. Entonces, ahorita lo mido. O sea, ahorita lo pruebo, ¿no? En mi mano Claro. primero. Sí, así, poquito a poquito. Sí, no, es que algunas taquerías está cabrón. Pero lo que ya aprendí es normalmente, o sea, las taquerías así como de vieja escuela, que tienen como 3 salsas grandes, normalmente es de menos picante a más picante. Ujú. ¿Y cuál color es el más picante? Pues eso, Nunca se esa es sabe. sorpresa. Sí. Y bueno, hubo una polémica aquí, ¿no? Porque en algunas colonias donde hay mucho, pues sí, muchos extranjeros ya pusieron como salsa sin picante y todo el mundo, ¿cómo es posible? Por los pinches gringos ya también nos están aquí aguando las salsas. Sí, pensé que ibas a tocar ese punto. Sí, justamente. Y está más difícil medirlo, ¿no? Porque ya no sabes nada. Te Ajá. puede esperar todo. O sea, una salsa que no pica nada y uno que... Pues sí. Entonces, ya. Pero sí me gusta como que... Pues yo digo que hay que mantener la salsa picante. Pues sí, obvio. Que la gente se acostumbre ya. Ándale, que por lo menos lo pongas ahí como opción. Ajá. ¿Qué es tu comida favorita mexicana? Está muy difícil. Pues me encantan los chilaquiles, pozole, tacos al pastor. Pues hay tanta comida muy buena que está difícil elegir, la verdad. Pero uno, tienes que elegir uno. Bueno, tacos. ¿De? ¿De variedad? Bueno, de pastor. Me gusta mucho de pastor. Hace poco que estuve en La Paz, estaba trabajando ahí en un café y el dueño me dice, ¿de dónde eres? Bla, 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 Alemania, pero vivo en Ciudad de México. Qué cool, yo también soy de Ciudad de México. Pero fíjate que me dijo que desde que desde que me fui, jamás volví a comer tacos de pastor fuera, porque siempre me decepciono. Me dijo. Ok. O sea, dentro de México, Sí, dice que solo en la gran Ciudad de México. sí. Son muy buenos. Sí.
Y a mí me encantan acá, que también es difícil de encontrar en otras partes de México. Y no sé cómo, como también nos dice ahí la banda de Estados Unidos, los tacos de guisado, Ajá. eso me encantan. Sí, cuando tienen como estos trastes Sí, y tú ándale. te puedes servir, ¿no? Lo que tú quieras. Ajá, bueno, o te dices, oye, ponme 2 de hígado, 1 de champis, no, otro de chicharrón prensado, lo que sea. Me encanta cuando tienen como los Ándale. tacos y aparte pues tú puedes servir como, no sé, pepino, papas a la francesa, lo que quieras. Entonces pues compras un taco y pues, ya estás satisfecho con todos los demás cosas que te pones, ¿no? Ustedes también hacen contenido, o sea, ustedes digo, porque no sé, no porque me imagino otra persona, porque aquí está tu novio también Sí. detrás de las cámaras. ¿Qué tipo de contenido, cómo lo describirías a la banda? Principalmente como diferencias culturales, como en pareja, ¿no? Como, bueno, en pareja, pero también en general, como enseñando las diferencias entre Alemania y México, sea como ir al médico como es aquí, por ejemplo, pues ir al doctor de Simi y Doctor Simi, ajá, sí. espera 5 minutos y pues ya una donación voluntaria, ¿no? Entonces, como ya te dan como toda tu información en muy poco tiempo. Sí. O en Alemania, cuando quieres ir a un ortopedista o algo así, tienes que esperar algunas veces como 6 meses o algo así, ¿no? Como ese tipo de contenido que son cosas como muy opuestos de la cultura alemana y mexicana, ¿no? Eso es como principalmente las cosas que hacemos. De repente también juegos de palabras, ¿no? Como el que mencionaste del Flüssigbrot, del pan líquido pan y cosas líquido. así, ajá. Como de las curiosidades. Siendo es que estas nunca se van a agotar, ¿verdad? O sea, Ajá. más entre México y Alemania, que son 2 naciones tan diferentes, pero siento que también tenemos cosas en común. Pues la verdad es que está muy difícil decirlo de mi punto de vista porque pues yo me siento más mexicana que alemana, ¿no? Eso. Entonces, allá no sé. O sea, yo siento que tengo mucho en común. Yo me siento muy cómoda aquí también como con mexicanos y todo. Nunca me sentí como fuera de lugar, así como de la cultura y todo eso. Pero no sé cómo sería con los alemanes en general. Pero me acuerdo que cuando vino mi papá, yo dije, bueno, vamos a hacer chilaquiles en casa, ¿no? Como yo todo orgullosa cocinando chilaquiles, ¿no? Como... Y mi papá los probó y dije, pues están bien, pero por favor la salsa aparte, ¿no? Y yo, no son Como papas. chilaquiles. No son papas. O sea, y el día siguiente, o sea, la salsa aparte y ellos así, comiendo como si fueran papas con dip. Sí. Y yo dije, así no va, ¿no? Entonces, como en ese tipo de situaciones sí me doy cuenta que, pues, sí estamos muy diferentes. Pero de las similitudes, no sé, ¿cuáles dirías tú? Son los... Primero, hay una fascinación, o sea, en cada país hay una fascinación hacia el otro. O sea, en algunas personas más, pero en otras menos. Sí. Pero yo lo noto cuando yo digo, yo vivo en México, es como, huevo, o sea, México, ¿no? Y allá es como, no sé, como, para los alemanes en general, México está como envuelto en muchos mitos y también hay mucha fascinación y lo mismo, y hay una curiosidad muy genuina allá hacia acá, Ajá. ¿no? Hacia México, de cultura, historia, etcétera. Y lo mismo siento acá, ¿no? De que, no sé, no te ha pasado cuando te subes a un taxi, no, güerita, ¿de dónde es usted? No, no, pues sí, yo soy de Alemania, órale, ¿no? Y ya te empiezan a platicar de pues sí, todas las curiosidades que han visto en documentales, en películas, no sé qué, ¿no? Sí. Y a veces como me deja así súper asombrado de que, órale, o sea, cuánto la gente sabe, ¿no? De un país tan lejano y cosas que le causan tanto la curiosidad que tú, pues dices, ok, sí, nunca lo habría pensado. Pues, Ajá. O de repente marcas que son alemanas que yo dije, ¿a poco? No sabía. ¿cómo cuáles? A ver, ¿cuáles? Hice unos videos de eso también. Allá había Knorr. ¿Knorr? Allá había la discusión, muchos me decían que es suiza, pero es alemana, lo busqué. Knorr, por ejemplo. ¿Cuáles más? Ahorita no me acuerdo, pero sí había algunas que dije, pues... Muchos aquí no saben Puma, que Puma es de Alemania, pues es pero... el hermano de Adidas. Ajá, los hermanos, ¿no? Tuvieron esa batalla Ajá. épica entre ellos y dijeron, no, pues cada uno a su lado y crearon ahí También es muy pueblerino de donde son ellos, esa región en Franconia, ¿no? Herzogenaurach, creo, ¿no? Ahí cerca. Es muy de pueblo, pero Ajá. hicieron ahí 2 imperios mundiales. Ajá.
Otra marca. Hay muchas, hay Bayersdorf, hay Bayer, hay Schwarzkopf, Henkel, Lufthansa, Dr. Oetker Dr. Oetker. No, de Bielefeld. Pero tienen aquí, no, Dr. Dr. Oetker a veces hay. Dr. Oetker a veces hay en el lado de donde hay comida congelada. Pues. Ah, ok. No es tan común, pero sí hay. Y no es médico, Dr. Oetker, ¿eh? Ajá. Eso Sí. es lo más. Ahorita con Dr. Simi piensas Sí. que Dr. Oetker también tienes que ser médico, ¿no? Pero no. No. Se hicieron grande con pudding. Ajá, sí. Él fue el primero que, pues básicamente industrializó como el polvo de pudding. Ajá. ¿no? Y que tú nomás lo pones como leche y ya tienes tu Sí. pudding. A ver, ¿qué otras marcas alemanas? Pues Porsche, BMW, Mercedes, Oh. Volkswagen. Ja. Volkswagen. Siempre me dicen eso. Ay, sí, Puebla, jajaja, Volkswagen. Pero hay un chingo de alemanes en Porsche. Puebla. ¿Cómo es? Porsche. ¿Cómo ¿Porsche? dicen? Porsche. En alemán es Porsche. Ja, pues sí. Porsche. Sí, pero luego ya también los estadounidenses también lo pronuncian, todos lo pronuncian diferente, ¿no? Los mexicanos dicen Porsche. Los gringos dicen como Porsche o Porsche. Mercedes. Ajá, ¿no? ja. De alguna diosa, ¿no? Mercedes es el nombre de... Mercedes, sí, creo que era de alguna Sí, diosa. ¿no? Porque pues también existe el nombre Mercedes en los Estados Unidos como para mujer, ¿no? Ajá, Mercedes, sí. Pues sí, era un nombre. Sí. Pero bueno, ya se viralizó y ya ahora todos dicen, tú te llamas como el coche. Sí. Pero sí, hay muchas marcas alemanas. Y también, pues aquí los hemos visto. Yo pensé que DHL era alemán, pero no lo es. No, ¿cómo crees? Yo pensé que el D era para Deutschland, que es Alemania, Ajá. pero no lo es. Ahorita no me acuerdo para qué, pero es estadounidense. Ok. Y bueno, marcas mexicanas, Dr. Simi, Bueno, hay muchas. Corona. Sí, Corona que se vende en cada pinche supermercado ahora en Alemania. Sí, Casi, siento. pero sí sale más cara, ¿no? Sí, Que las demás como cervezas. 8 euros, un six. Ujú. Es que Alemania también que fui ahorita, no, los pinches precios, boom. Pero, ¿sabes qué? Yo siempre siento que el supermercado en México y el supermercado en Alemania, allá se van. ¿No lo sientes así? Como que se De los llaman- precios, ajá. Bueno, donde sí a huevo notas que en México es más barato es la fruta. Da Sí. igual si la compras en el mercado o en el super. Pero yo hablo como del supermercado, si vas por pasta, por leche, por No, huevo, ujú. como allá se van, ¿no? Pues yo creo que, no sé, sí, en algunas cosas. Es que lo caro en Alemania es la energía, ¿no? Lo que ya luego escucho de mi hermano, "Oh, es que tuvimos que pagar como 300, o sea, son 300 euros, que son 6,000 pesos Ajá. de luz y gas. ¿Al mes? Pues sí. Sí, ¿no? Aquí es como trimestral o pues no, pero allá... Sí. Aquí el CFE ya nos quita la electricidad si no pagamos recibo de 10, como 10 Sí. euros. O sea, me acuerdo que algunos de mis amigos en Alemania, como decían, pues sus papás, te puedes duchar 5 minutos y ya, porque el agua sale tan cara. Sí. No, eso también es muy alemán, ¿no? Sí. Solo 5 minutos, por favor. ¿Y ya? Sí, son un poco codos, tal vez, los alemanes también de repente, ¿no? Sí, algunos. Ajá. A mí siempre me ha chocado eso. Mucho, mucho. Pero también fue porque, como no sé, como el entorno y así, a mí sí me hizo tan, oh, es que todavía me debes 38 pesos. Ajá, sí. O compartimos la cuenta, entonces, pero comiste la mitad del postre, entonces el postre salió en, ¿no? 4.50, entonces son 2.25 del postre, ¿no? ¿Qué? Sí, todo Ajá, correcto. Sí, ¿no? sí. Dicen, muss immer alles korrekt sein. Ya. ¿Y dónde se los pueden encontrar? En redes sociales. En ¿Cómo chingados no? Es un canal que tenemos pues en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Y bueno, yo también tengo mi canal que es La Güerita Alemana, también en esos canales. Apenas estoy empezando con YouTube también. Pero te va bien, ¿no? Vi que fuiste a varios lados y sí pegaron chido varios videos. Pues sí, allá voy empezando, Sí. ¿no? Todos, pues, pero me gusta mucho hacer estos videos largos y me gusta como descubrir nuevos lugares y enseñar como las cosas que me encantan y me
no sé, lo hago por amor. La verdad es Qué que chido. sí, me encanta hacer esos videos. Qué padre. Sí. Fuiste, por ejemplo, vi que a los machetes de la Guerrero, ¿no? Ajá, sí. Buenísimos. Ay, ya todavía tengo la duda porque según existen los originales, pero todavía no sé Existen cuáles como son. 3 o 4, te juro. Sí. Es bien difícil. Yo fui con un compa hace unos meses y fue bien vergonzoso porque llegamos a uno Ajá, y dije, no sé si es, güey. ajá. Y porque había ido hace años, Sí. ¿no? Porque se me hace diferente, no sé qué. Y ya preguntamos a un señor, ¿no? Ajá. Oiga, señor, ¿cuáles son los chidos? Y Ajá. dice, no, pues están ahí en la esquina. Sí. Ya luego sí, pero ya vi como tú fuiste a los originales. ¿Dónde está la doña, pues? La verdad es que hice el video y después me puse a buscar y dije, porque dos dicen que son los originales, por Sí, lo menos, ¿no? sí. Y yo tengo las dudas, pero no lo podía resolver. Entonces, si ustedes lo saben, pónganlo en los comentarios, porque pues yo sí me saqué de dudas. ¿Cuáles son los originales? Los machetes, ¿no? Ajá, de Pero la Guerrero. eso es un fenómeno que yo he visto que antes también hacía como videos de comida y viaje y así, que existe en muchos lados. De que como no sé qué, el don fulanito puso su negocio, ¿no? Y ya luego que, pues lo mismo de Adidas y Puma, ¿no? Sí. Se pelearon, ¿no? Ajá, sí. Y ya, todos como dicen que no, nosotros somos los chidos. A lo mejor los dos tienen la razón, se separaron o algo así, Ajá. ¿no? Como Adidas y Puma o como Aldi Nord y Aldi Süd, Ándale. que es un supermercado. Aldi. Sí, de hecho, también dos hermanos, ¿no? Ajá, Eran sí, también se pelearon. Y según los de Twix, también de la publicidad, ¿te acuerdas? Twix. No, yo creo que eso nada más era una publicidad. Allá contaban la historia cómo se pelearon y separaron y hicieron dos fábricas y por eso hay dos barras. Pero yo creo que... ¿Hay Twix y Raider o como? No, yo creo que eso era nada más como de publicidad Ok. y contaron la historia. Pero en Aldi Nord, Aldi Süd, que es el supermercado, y pues Puma y Nike, como son, Puma y Adidas, son como hermanos que se pelearon, ¿no? Sí. Que tenían los dos la misma idea, supongo. Es otra cosa que tenemos en común con México. ¿Qué? ¿Que se Pues pelean? eso, que como imperios familiares que luego ya existen varios porque no se pudieron poner de acuerdo. Pues sí. Paisana, güerita de Alemania, muchas gracias por platicar aquí con nosotros. Las redes sociales las pueden encontrar abajo en la descripción para que pues, te sigan en tus aventuras. También el otro programa que tienes con tu novio está re chido. Y bueno, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur, bye.